Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con las clases virtuales y el tema de hoy en historia va a ser la fragmentación del mundo antiguo. Como ya habíamos hablado en una clase anterior, Roma se vio invadida por los reinos germanos y este hecho hace que Roma decaiga como imperio. Con el hundimiento del imperio romano se va a fragmentar la unidad de la cultura del Mediterráneo. Es así que, por ejemplo, como ustedes pueden visualizar en la siguiente imagen, el Imperio Romano va a ser muy cercano a los pueblos germanos o también conocidos como bárbaros. Es así que por esta razón ellos logran invadir fácilmente Roma y con el paso del tiempo dominarla. Tenemos a los eslavos, a los ostrogodos, por ejemplo, los visigodos, ¿sí? Entre otros pueblos. Dentro de los pueblos más destacados de los reinos germánicos o bárbaros tenemos, por ejemplo, a los ostrogodos, que se localizaron en Italia, a los francos, que fueran parte de Francia y Alemania, a los alanos, que se ubicaron en Alemania, los vándalos, que vivieron en el norte del África, los visigodos, que se ubicaron en la península ibérica, a los anglosajones, que se localizaron en lo que actualmente conocemos como Gran Bretaña o Inglaterra. Característica de los reinos germanos. Hemos hablado en una clase anterior que físicamente los germanos o los bárbaros eran personas de aspecto rudo, pero ese aspecto rudo tenía que ver mucho con el tipo de vida que llevaban. Por ejemplo, de manera general y como denominador común, muchos de los pueblos bárbaros compartían las siguientes características. Por ejemplo, monarquías selectivas. ¿Qué cosa quiere decir una monarquía electiva? Que generalmente el líder o la persona que dirigía el pueblo era una persona que era sumamente ruda o era el más fuerte de todo el grupo. En cuanto a la religión, inicialmente fueron politeístas y naturalistas. ¿Qué cosa quiere decir? Ya sabemos, sí, por conocimientos previos, que el politeísmo se refiere a la adoración de varios dioses y el naturalismo se refiere a que ellos adoraban a seres de la naturaleza, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, el mar, ¿no? Y además, dentro de su sociedad, los que tenían mayor importancia eran los guerreros, que eran los encargados de expandir estos pueblos bárbaros. Llevaban una vida tribal. ¿Qué cosa quiere decir? Que se agrupaban en tribus pequeñas. Un sistema de trueque quiere decir que económicamente hablando, ellos practicaban el intercambio de productos. Y además tenían leyes orales, nunca leyes escritas. En ellos todavía no se daba la escritura como forma de difusión. Simplemente eran leyes orales que se transmitían obviamente de generación en generación. Las invasiones bárbaras o germánicas tuvieron las siguientes causas. Por ejemplo, los cambios climáticos en las zonas de procedencia, el aumento de la población, lo cual empuja a estas agrupaciones germánicas a tener la necesidad de expandir sus territorios para poder producir, es decir, la necesidad de nuevas tierras, el empuje de otros pueblos situados más al este y la búsqueda de botines. Como ustedes recuerdan, eran pueblos vándalos, quiere decir que estaban dedicados a robar a otras culturas. Este aumento de las invasiones sí hace que se ocupe casi todo el territorio occidental, europeo obviamente, y terminaron finalmente con la caída del Imperio Romano en el gobierno de Rómulo Augusto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las invasiones bárbaras? Para empezar, va a desaparecer la unidad política y jurídica. Recuerden ustedes que Roma tenía una organización política y jurídica, quiere decir normas establecidas como especies de constituciones políticas de los actuales estados. Ellos tenían la ley romana y eso fue desapareciendo poco a poco. Desaparece la unidad lingüística surgen diversos idiomas. Recuerden ustedes que en el imperio romano, la lengua más importante y principal fue el latín, que es la lengua del castellano. La decadencia económica de Occidente y la ruralización de la sociedad y el fin de las ciudades. Los reinos germánicos. La regularización de Occidente va a ser provocada por la caída del Imperio Romano. Es así que la gente se va a desplazar a las zonas rurales y va a abandonar las ciudades para buscar mayor seguridad. Y en ese desplazamiento van a formar una especie de feudos o latifundios. ¿Qué cosa quiere decir? Que un señor de poder económico va a dominar a todo un grupo. Luego, posteriormente, eso se va a convertir en lo que
en lo que más adelante vamos a llamar feudalismo, y va a haber un señor feudal y va a haber vasallos que van a estar al servicio de él. Además se va a iniciar un proceso de ruralización, ¿sí? Quiere decir que se van a formar latifundios donde, como ya les expliqué, ¿sí? Va a haber un señor que va a dirigir a todo un pueblo o a toda una agrupación que va a trabajar para ellos. Económicamente van a tener una economía de autosuficiencia y una economía cerrada. Quiere decir que solamente van a trabajar o van a comercializar dentro del latifundio y no van a comercializar con otros. Y eso para hacer una economía de autoabastecimiento, producir para la gente del pueblo. Bueno, muchas gracias hasta aquí y espero que hayan entendido. Gracias por su atención y que tengan muy buenos días.